Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y hoy voy a compartir con ustedes este día de culto y una preciosa enseñanza llamada La Biblia es como. Entonces, en esta hora los invito a que oremos. Padre Santo, soberano Dios, bendito Padre, tú que eres el Dios todopoderoso, creador del universo, el creador de la humanidad, de todo lo que existe. Hoy queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que podamos una vez más afirmar aquellos conceptos o aquellas palabras que ya conocemos de ti, Señor, y que cada día podamos ser personas conocedoras, pero también hacedoras de ella. Ayúdanos, Señor, no ser solamente oidores, sino que también podamos vivirla y enseñarla a otros. Recibe todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les estaba diciendo, el tema de hoy es la Biblia es como. Por eso los invito entonces a que vayamos al segundo libro o a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, el verso 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Y yo voy a leer con el favor del Señor y dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, mis hermanos, y como es de su conocimiento, sabemos que estamos en un mes, que es el mes de octubre, y sabemos que desde que iniciamos este mes hemos hablado de que es donde se celebra el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Un compilado de libros y de cartas que nos revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos amarla, leerla, pues allí vamos a encontrar tantos tesoros para nuestras vidas. La Biblia es el libro más maravilloso, pues su autor es Dios. Aunque fue redactada por hombres, el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer, inspiró cada palabra que quería que ellos registraran en ese libro. Las Sagradas Escrituras contienen la revelación del Señor mismo y de su plan redentor a la humanidad. Entre los muchos temas que cubren esta están la creación del mundo, la caída del hombre, la presencia de Dios, el poder y el castigo por el pecado, la provisión de un Salvador, el juicio final y el reino eterno. La Biblia también responde a preguntas en cuanto al valor de la humanidad, cómo debemos vivir sabiamente y la existencia después de la muerte. Todas las partes de la palabra de Dios son valiosas y están interconectadas una de la otra. Por ejemplo, los evangelios hablan sobre el Mesías, cuya venida estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Muchos lo sabemos. La palabra de Dios nos fue dada para que podamos conocer al Padre y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo, y así glorificar su nombre a través del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas. Por tanto, mis amados, debemos tener como meta el familiarizarnos cada día con ella. Por eso, hoy veremos algunas
de las muchas características que posee la Biblia y las cuales encontraremos hoy, que son: 1. Es más deseable que el oro. 2. Es más dulce que la miel. 3. Es nutritiva como la leche pura, no adulterada. 4. Es como una lámpara que guía nuestro camino. Y 5. Es como una espada que parte el alma. Estudiemos pues cada característica. Iniciemos con la primera. Es más deseable que el oro. Y vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19 y vamos a leer el verso 10, la parte A. Y dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Si recuerdan, en una de las prédicas que el pastor Alpidio realizó, hablamos sobre el Salmo 19. Y este Salmo 19 nos habla sobre las obras y la palabra de Dios. Entonces aquí David está diciendo que la palabra de Dios es más deseable que el oro y que el oro más afinado. El oro es considerado uno de los metales más preciosos de mayor valor. Incluso el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, lo mencionó y tuvo la visión de cómo es el cielo. Los invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 21. Y allí él vio una ciudad y una calle pavimentada en oro. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, 21. Y dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Mis amados, es entonces de ese valor la palabra de Dios. Debe ser considerada por nosotros con un gran precio, con un gran estima, algo que no tiene un monto. Debe despertar en nosotros ese deseo por leerla, por estudiarla, por meditarla, por escudriñarla y enseñarla. Es digna de ser deseada, porque es la misma palabra de Dios y es esa fuente de esperanza para nuestra alma. La palabra de Dios es muy valiosa, porque además de ser fuente de sabiduría y de alimentarnos espiritualmente, es algo a lo que no todas las personas, óigame bien, no todas las personas hoy en día tienen el acceso. Así que tú y yo somos afortunados de poder tenerla y leerla con nuestro propio idioma. Mis hermanos, ustedes sabían algo, un tipcito, ustedes sabían que la primera Biblia completa en español se publicó en 1569. Y para que pudiera ser leída por nosotros, muchos hombres de Dios, como George Brown en España y Francisco Pensotti en Sudamérica, sufrieron persecuciones, encarcelamientos, y sin embargo no desistieron, porque querían que muchas personas como nosotros pudiéramos tener acceso a la preciosa palabra de Dios. Otro dato importante, y es que en la ex Unión Europea o Soviética, cuando fue prohibido imprimir las Biblias, la gente tuvo que copiarlas a mano y su costo equivalía a 2 meses de salario. Aún, mis hermanos, hoy en día, en el año 2021, en muchos países, este libro, las Sagradas Escrituras, es prohibida. Y muchos han sido encarcelados
por llevar la palabra de Dios a las personas. Mis hermanos, si algo debemos desear apasionadamente entonces, hoy, es poder dirigir, digerir, asimilar la palabra de Dios en nuestras vidas. Más que cualquier otra cosa, debemos buscar esto como prioridad. Así como el minero busca el oro, que eso es cava y cava y cava en esas cuevas o en esas cisternas hasta encontrar ese precioso metal. Que alcancemos a poseer su palabra en nosotros diariamente, que sea nuestro levantar y nuestro acostar, como dice Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8. Y dice, nunca se apartará de tu boca, y que nunca de nosotros se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. Y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, en este momento yo los invito a que reflexionemos. ¿Has perdido el ardiente deseo por la palabra de Dios en tu vida? ¿Realmente la buscas afanosamente todos los días? ¿Ya no te deleitas en pasar tiempo leyendo y meditando en las Escrituras? Segundo punto, es más deseable, más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. El Salmo 19, verso 10, la parte B, y dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Sabemos que son más deseables que el oro y más que el mucho oro afinado. Y ahora su palabra es más dulce que la miel y esa miel que destila del panal. Mis hermanos, en los tiempos de la Biblia no existía el azúcar como nosotros la conocemos y lo más dulce que ellos tenían era la miel y con ella endulzaban sus comidas, pero además esta miel también trae unos fuentes nutritivos de energía para nuestro cuerpo. Entonces imaginémonos cuán dulce y nutritiva es la palabra de Dios, la Biblia, para nuestra vida espiritual. Como que el salmista la comparó con la miel. Ustedes saben que el significado de miel es abundancia y prosperidad. Ahí les da el dato. La miel significa eso. Dios le prometió a su pueblo una tierra que fluía leche y miel. Un lugar donde iban a ser prosperados y donde iba a haber abundancia de alimentos, dándoles a entender que vivirían en ese lugar. La miel, mis hermanos, tiene características inigualables frente a otros productos. Por ejemplo, reemplaza el azúcar que según los científicos hace menos daño. La miel. Si se almacena por largos periodos, se puede volver a derretir en el baño María, ¿cierto? Para volverla a consumir. Es producida por la mayoría de los países en el mundo y la ciencia la acepta como un medio efectivo para tratar algunas enfermedades. Entonces, mire todo lo que trae la miel. Recordemos también algunos hombres a través de la palabra de Dios como Sansón y como Juan el Bautista, que ellos se alimentaban de la miel. Entonces la Biblia se nos compara con esa miel maravillosa. La Biblia
endulza nuestra vida. Esa dulzura también brota de nosotros hacia las demás personas cuando nosotros la leemos, la meditamos y la estudiamos. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasemos con la lectura de la palabra de Dios, estudiándola y meditándola, más dulces seremos nosotros con los demás. Las palabras de Dios son dulces como la miel. Su palabra, la Biblia, nos habla la verdad y nos anima. Eso es lo que debe de salir de nuestra boca. Palabras dirigidas a otras personas, palabras que sepan a miel, no palabras que hieran como el aguijón de una abeja, sino palabras que animen y fortalezcan a las demás personas en la fe. Reflexionemos entonces. Las palabras que tú dices a los demás son dulces como la miel de la palabra de Dios, o se parecen más a las abejas molestas en actitud de ataque. ¿De qué otras maneras estás compartiendo la dulzura de Dios con tus palabras a otros? Hermanos, es muy fácil ser hiriente y descuidado con nuestras palabras, pero como cristianos, ojo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque todo lo que decimos, de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Y todo lo que digamos en esta tierra debería apuntar a otros hacia Jesús, a su bondad, a su amor, para que ellos conozcan a ese Rey maravilloso. Pedir perdón, dar elogios sinceros y agradecer a otros son algunas maneras en que podemos usar nuestras palabras para el bien de otros. Yo los invito a que vayamos a Jeremías, capítulo 15, el verso 16. Jeremías 15, verso 16. Y dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis hermanos, la invitación hoy es a comer y alimentarnos bien con la palabra de Dios, la cual debemos guardar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Solo de esta manera podremos crecer y ser creyentes maduros en el Señor y tratar y hablar a los demás como Jesús lo haría. Y así como Jesús lo hace con nosotros a través de su palabra. Mis hermanos, quizás si en este tiempo, 2021, le diéramos la importancia que merece la palabra de Dios, así como le damos la importancia a otras cosas, así como se le daba la importancia en aquellos tiempos a la miel, sería maravilloso e inigualable que la palabra de Dios siguiera siendo, hiciera ese efecto perfecto y purificador en nuestras vidas. Pero por años, mis amados, la palabra de Dios ha sido oculta y quizás resquebrajada, pero se ha limpiado y se ha sacado nuevamente a la luz y jamás perecerá, como lo dijo Jesús. Por eso el Salmo 19 habla de esos preceptos del Señor, de esa palabra, de sus mandamientos, de sus leyes, que son más deseables que el oro y más dulce que la miel. Y siempre estará ahí para alimentarnos, para hacer eficientemente al sediento
poder ser saciado, para que recobremos nuestras fuerzas, así como cuando Jonatán recurrió a la miel después de una batalla, como lo dice Primera de Samuel, capítulo 14, el verso 25 y 27. Cuando estamos enfrentando momentos difíciles de la vida, podamos acudir a la palabra de Dios, porque ella verdaderamente nos sacia y nos alimenta. Entonces, mis amados, aprendamos hoy a anhelar la palabra de Dios y también a alimentarnos poco a poco de ella para que crezcamos espiritualmente y poder estar fuertes en el momento de la adversidad, de la aflicción. El consejo hoy de parte de Dios es que pongamos en práctica el saciarnos de esta miel para que recobremos nuestras fuerzas, para que ese gozo de la buena salud física y espiritual esté ahí siempre latente, llenando nuestras vidas de la verdad que solo existe a través de la palabra de Dios, y así gozaremos de una salud espiritual. Tercer punto, es nutritiva como la leche pura, no adulterada. Yo los invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y dice la palabra de Dios: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, la leche es un alimento por excelencia para los niños. Y la leche espiritual es el alimento por excelencia para el espíritu del hombre. Y esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el conocimiento de los medios correctos para vivir. La palabra es eterna e increada. La palabra de Dios debe ser recibida con atención, meditada con intuición, inspirada y dedicada con discernimiento. Pero además, mis hermanos, esta leche espiritual, dice ahí la palabra de Dios, trae una condición: no debe ser adulterada. ¿A qué se refiere a que no debe ser adulterada? Y es por las herejías, las enseñanzas de error y las tergiversiones del conocimiento con apariencia de filosofía, de algunas enseñanzas y algunas sectas que aparecen por ahí y que a veces permean a la iglesia y a los cristianos porque les falta alimentarse de la verdadera leche pura y espiritual, que es la palabra de Dios. Se nos manda a desear. Por eso comienza: desead. Eso es un deber, que deseemos la palabra de Dios intensamente y con santo desespero, así como un bebé por su leche. Creo que tomando como base ese ejemplo, el bebé, es prudente concluir que es ese anhelo que debe ser una experiencia diaria. El bebé cuando nace y llora para que su madre le dé la leche, nosotros diariamente debemos desear, desesperarnos cada día por esta palabra, desesperarnos para que el Señor nos hable a través de ella. En otras palabras, mis hermanos, si queremos desear la Biblia como el niño a la leche, debemos estar cada día expuestos a la palabra de Dios. No cometamos el error de pensar que primero debemos esperar a recibir el anhelo para luego leer.
El aprecio, la estima y el amor por la escritura viene mientras nosotros leemos, estudiamos, meditamos la palabra. Mientras más leemos, mucho mejor. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, verso 8, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. El Señor alumbra, abre nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar todo lo que hay en esta ley maravillosa y todos sus maravillosos secretos. Entonces, mis hermanos, esta preciosa oración que asume el autor está frente a la palabra de Dios. Entonces esto implica que para que Dios nos permita ver y contemplar las maravillas de su palabra, la debemos tener frente a nosotros. Debemos recordar que Dios usa su palabra con poder para convertir a los pecadores y santificar a su pueblo. Lutero lo decía, que cuando Dios habla, Él actúa. Es decir, la obra de Dios se da por medio de su palabra. Leamos con frecuencia, mis hermanos, la palabra de Dios. Leamos con atención y, sobre todo, reverencia. Leamos con expectativa. ¿Qué me va a decir hoy? ¿Qué me va a hablar hoy el Señor? El resto lo hace Dios. Para usar el lenguaje de Pablo, nosotros plantamos y regamos. Mientras leemos y estudiamos, ¿qué es eso? Plantar y regar. Mientras nosotros leemos y estudiamos, Dios es el que va trayendo el crecimiento de un mayor deseo por la palabra de Dios. Entonces, podemos decir, ¿qué pasará entonces si cada creyente no toma su leche espiritual? Pues sencillo, mis hermanos, morirá espiritualmente. Si no leemos la palabra, vamos a estar desnutridos espiritualmente. Por eso, yo te invito a que reflexionemos en esta noche. ¿Deseas tú la palabra de Dios como la leche? ¿Anhelas con ansias y expectativas tus momentos de leer la palabra de Dios? Y antes de continuar con el siguiente punto, quiero compartir con ustedes algunas frases célebres para ir concluyendo este mes de la Biblia. Abraham Lincoln dijo alguna vez, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Pero también Thomas Hanson dijo, la razón de que salgamos tan fríos de la lectura de la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Mis hermanos, vamos con el cuarto punto. Es como una lámpara que guía nuestro camino. Entonces vamos mirando, la palabra de Dios es más deseable que el oro. Segundo, es más deliciosa que la miel que destila del panal, es más dulce. Tercero, es esa leche no adulterada. Cuarto, es como una lámpara que guía nuestro camino. Y yo los invito a que vayamos al Salmo 119, el verso 105. Y dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra versión dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hoy en día, mis hermanos, en nuestras ciudades contamos con alumbrado público y electricidad en nuestras casas
que nos permiten caminar tranquilos y sin preocuparnos por llevar luz. Pero ¿qué sucede cuando por alguna razón nos quedamos sin electricidad y es de noche? Pues hemos encendido alguna vez una vela o una lámpara. Y en más de una ocasión, pues así es la palabra de Dios. La encendemos y alumbra esa oscuridad en la que estamos. Es una lámpara que nos ayuda, la palabra de Dios, que nos impide tropezar, caer o incluso ser presa de nuestro enemigo, el diablo, el adversario. La palabra de Dios es esa lámpara en un mundo oscuro, donde se han perdido los valores, donde abunda la maldad. Y sin duda necesitamos una luz para guiarnos. Por eso la luz de la palabra de Dios, la Biblia, nos permite caminar seguros. Cuando la leemos, ya que nos enseña a actuar diariamente, a hacer lo que ella nos dice que hagamos, a actuar correctamente. La palabra de Dios alumbra nuestro futuro, cada paso que dan nuestros pies, y en el futuro siempre será esa lumbrera en el transitar hacia nuestro destino. Es esa palabra perfecta, usada por el Espíritu Santo para iluminar nuestras tinieblas, a fin de darle justicia y seguridad a nuestros caminos, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de aflicción. Miremos lo que dice Filipenses 4, verso 12. Filipenses 4, verso 12. Y dice la palabra del Señor: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que nosotros aprendamos. La palabra de Dios nos enseña a vivir en la abundancia y en la escasez. Permitamos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos guíe, nos corrija, nos instruya, nos dirija, nos enseñe, nos confirme y jamás nos apresuraremos a actuar sin ella. Yo lo invito en esta noche nuevamente a reflexionar en estas preguntas. ¿Usas la palabra como guía para tus decisiones? ¿Eres luz de la palabra de Dios a otras personas, a este mundo de tinieblas? Así como una lámpara no nos muestra todo el camino de una sola vez, la palabra de Dios, la Biblia, no nos mostrará toda la senda en nuestra vida por la cual vamos a transitar de una sola vez. Dios nos enseña poco a poco, paso a paso, un paso a la vez, para que pongamos en práctica cada cosa que aprendamos en la palabra y luego ir dando más luz a otras personas. Y quinto punto, para ir terminando. Entonces, retomemos. Es más deseable que el oro, es más dulce que la miel, es esa leche nutritiva no adulterada. Cuarto, es esa lámpara que guía nuestro camino. Y quinto, es como una espada que parte el alma. Vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 12. Y dice la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. O sea que esta palabra es viva, vive, vivifica el alma.
y eficaz, o sea, es eficiente, cumple su propósito, y más cortante y corta, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de Dios o un medio para comunicar ideas. Como se los dije ahorita, la palabra de Dios es viva, cambia vidas, es dinámica a lo que obra en nosotros, en nuestras vidas. Con la precisión de un bisturí en las manos de un cirujano, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios revela quiénes somos realmente y lo que no somos. La palabra de Dios penetra, entra al corazón, al ser de nuestra vida moral y espiritual. Discierne lo que hay dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros, y es que tomemos buenas decisiones. Nosotros no solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino también dejar que ella moldee nuestra vida en nuestro interior. Mis amados, yo los invito a que reflexionemos. ¿Alguna vez te has sentido incómodo con la palabra de Dios cuando la lees? Cuando lees la Biblia y lo que lees te molesta a veces o te disgusta. ¿Te pasa que cuando escuchas algunos sermones o enseñanzas, la escritura parece estar apuntándote directamente a ti? Hermano, es ahí en donde estás experimentando la realidad de que la palabra de Dios es viva y que puede leer tus pensamientos y juzgar tus intenciones. Cuando la palabra de Dios te habla, es siempre con un propósito. Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe lo que necesita hacer para vivir una vida digna de Cristo. Efesios 6:17 no lo dice. Efesios 6:17 dice la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es esa espada que hace parte de la armadura del cristiano de la lucha contra el mal. Mis hermanos, nosotros todos los días batallamos una guerra espiritual y necesitamos tener esa espada que es la palabra de Dios. Sabemos que en las épocas bíblicas, cuando las personas iban a la guerra, usaban su armadura muy distinta a la que conocemos hoy en día en las luchas, porque las luchas que se presentaban en aquel entonces eran cuerpo a cuerpo y el arma de ataque de un soldado era la espada y con ella vencía a su enemigo. Nosotros debemos estar armados en nuestra vida diaria, físicamente, porque no hemos sido llamados a luchar contra las personas, sino a mantenernos en paz y en armonía con ellos. Sin embargo, en nuestras áreas espirituales tenemos una lucha y es con lo que hay adentro de esas personas y con nuestro enemigo, Satanás. Y estos enemigos no se vencen con piedras, ni con palos o con espadas físicas, sino con la palabra de Dios, que es esa espada del Espíritu Santo. Por eso es importante, mis amados, meditarla y memorizarla,
Porque de la misma manera en que Jesús venció a Satanás cuando fue tentado en el desierto, nosotros debemos aprender la palabra de Dios y practicarla para poder vencer a nuestros enemigos y a nuestro enemigo, el diablo. Pues Satanás es astuto y siempre estará dispuesto a atacarnos y a colocarnos tentaciones en nuestra mente, las cuales se podrán vencer, esos dardos que manda, con la palabra de Dios. Mis hermanos, para resumir, a veces creemos que podemos andar por la vida como queremos, aun siendo hijos de Dios, sin obedecer la instrucción o los mandatos de nuestro Padre, porque no nos parece que no nos dejará ser libres. Pero cada instrucción es para nuestro bien. La Biblia nos da la instrucción para portarnos de tal manera que agradezcamos a Dios y podamos vencer el mal. A forma de testimonio personal, quiero confesarles que antes sentía un poco de prisa con leer la palabra de Dios, pero a través de esta enseñanza he entendido cuán importante es para mi vida y enseñarle a mi familia el ahora que hay que leer la palabra de Dios con tranquilidad, meditarla, meditar esos hermosos mensajes que Dios ha dejado en ella. Y hoy, mi hermano y mis hermanos, quiero invitarlos para que tú también puedas conocerla de la manera en como yo la he ido conociendo y experimentando hasta ahora. Conclusión: la Biblia cambia nuestras vidas para siempre. En sus páginas conocemos el propósito por el cual estamos aquí y hemos recibido el alimento para nuestra alma. Hay muchas personas creyentes que leen la Biblia de vez en cuando, pero parece que la mayoría del tiempo vivieran como si no la leyeran. Pienso que eso, mis hermanos, se debe a que no hemos adentrado, navegado, bogado mar adentro en la palabra de Dios. Y es por eso que hoy vamos a finalizar con las 5 razones por qué debemos de leer la palabra de Dios y estudiarla. 1. Porque la Biblia transforma tu vida. Como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Porque es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo leo la Biblia, ella transforma mi vida. 2. Enciende mi mente, abre mi mente, ilumina mi vida. La Biblia me hará ver y entender todas las cosas que son en mi realidad. Y hemos aprendido, mis hermanos, que cuando nosotros leemos la Biblia, las cosas son mucho más claras e iluminan nuestro mundo. 3. Cuando leemos la Biblia, conocemos a Dios, conocemos sus atributos, conocemos cómo actúa, conocemos cómo es Él. Y eso no es aburrido para nosotros, eso llena nuestras vidas. Nosotros a veces decimos, yo quiero que Dios me hable. ¿Listo? Si tú quieres que Dios te hable, mi hermano, mi hermana, como decía Justin Peters, ¿deseas que Dios te hable? Mucho, mucho. Lee tu Biblia, mucho, mucho. Entonces, mis hermanos, yo termino con otra frase de Moody que dice: la Biblia es una ventana en esta prisión del mundo a través de la cual podemos mirar la eternidad. Dios les bendiga.
Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque transforma nuestra vida, abre nuestra mente, nos permite conocerte más como nuestro Dios. Padre Santo, ayúdanos a valorarla, a desearla más que el oro, ese oro reafinado. Señor, ayúdanos a saborearla, a probarla todos los días como esa dulce miel que destila el panal, para que nuestras palabras a otras personas también sean dulces. Señor, y que podamos desearla como la leche pura, no adulterada, que cuando nos la deseemos constantemente cada día, sabremos, Señor, que no nos dejaremos permear por las enseñanzas del error o las herejías o sectas que se levantan y permean nuestra iglesia. Señor, que podamos recordar que es como esa lámpara que guía nuestro camino día a día, paso tras paso. Dios Padre, pero que también es esa espada que es viva, eficaz, dinámica, que convierte y que moldea nuestras vidas. Señor, y que podamos valorarla, reconocerla, vivirla y practicarla todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber usado a esos hombres y que hoy podemos tener este maravilloso libro en nuestras vidas y que nosotros podamos tener esa paciencia, esa calma, esa tranquilidad para estudiarla, meditarla, enseñarla y vivirla. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí y que esa palabra realmente haga en nosotros el efecto para lo cual ha sido enviada. Dios les bendiga.